¿Qué es lo que nos interesa saber de todo esto? Pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos que pagar o qué es lo que tenemos que considerar dentro de los gastos o costos que nos determina la adquisición de un bien? ¿Sí? En este caso, del terreno. Pues obviamente, la inscripción en el registro público, las constancias de certificados de no adeudo, las constancias de uso de suelo, ¿sí? En el caso de que se requiera un cambio o un uso específico. Todos los planos o deslindes catastrales y judiciales. Pero aquí hay uno más, que es el de apeo y deslinde catastral. El apeo y deslinde hay dos tipos de. Primero está el catastral y luego está el judicial. ¿A qué se refiere el catastral? Efectivamente, a constatar que las medidas y linderos, de acuerdo a la escritura, sean correctas. Cuando existiese una diferencia en medidas o en su defecto que ya tuviera yo cierta invasión de terreno, si yo no me quiero meter en broncas de demandas y que mi terreno sea bloqueado durante muchos años hasta que no se libere la demanda, entonces yo mando a hacer un deslinde, un apeo y deslinde judicial, es decir, establecer las nuevas medidas y colindancias con un juez y un notario que se cercioren y que den fe de que efectivamente fue de manera pacífica y que se están estableciendo nuevas medidas y colindancias dentro del terreno. Estos dos actos, ¿sí? Uno que es a nivel municipal y otro es a nivel juez, ¿sí? Se tienen que constatar en una escritura o en un documento avalado por el notario y además protocolizado ante el registro público, que va a formar un anexo a la escritura original. Con este apeo y deslinde, cuando yo tengo este tipo de diferencias, pues la tengo que considerar dentro de mis costos, ¿sí? Para poder avalar la nueva poligonal o las medidas reales del terreno. Muchas veces, sobre todo en terrenos muy grandes, las escrituras dicen que se vende ad corpus, es decir, todo lo que hay adentro. En grandes extensiones, pues antes no había tanta precisión en coordenadas geográficas. Por lo tanto, se establecían los linderos y muchas veces no se tenía una superficie real. Cuando se hace el apeo y deslinde catastral y las medidas son correctas, puede que haya menos superficie o puede ser que haya más superficie de lo establecido en la escritura, siempre y cuando coincidan las medidas y linderos establecidos en la escritura. Y cuando se hace el deslinde catastral, pues esto nos da la facultad de establecer la superficie real del mismo terreno. Y el judicial, pues como les decía hace ratito, para establecer nuevas medidas que pudieran estar afectando mi propiedad. Y esto, cuando existe esa situación, efectivamente se tiene que sacar la anuencia de los vecinos colindantes, nada más, ¿sí? Para constatar que todo fue hecho de buena fe. Y ya con esto tenemos este documento, que también cuesta. Si es nuestro caso o el caso de alguno de ustedes, tienen que considerarlo en sus costos, ¿de acuerdo? Otro de los gastos que tenemos que contemplar en la adquisición son los avalúos, los traslados de dominio. Los traslados de dominio, hay tres tipos de avalúo: el avalúo catastral, el avalúo fiscal y el avalúo comercial. El avalúo comercial nos da fe o nos da una valoración de acuerdo a la oferta y la demanda del lugar. Entonces, este avalúo comercial da las características del mercado en pocas palabras. El avalúo catastral está hecho para poder determinar un valor promedio de suelo dentro de la zona. Y el fiscal está hecho para determinar los impuestos correspondientes al traslado de dominio. Entonces, se aplican tres tipos de avalúos en ciertas ocasiones. Hay algunos estados donde el valor catastral junto con el valor comercial ya lo tienen homologado. Cuando está así, realmente ya no se necesita tomar el avalúo fiscal, sino determinan el que en cierta parte tenga la mayor diferencia
sobre eso se toma como base para determinar el costo del traslado de dominio, ¿sí? Pero en algunos lados donde todavía no se tiene homologado esa característica, sí tiene que existir un avalúo fiscal para determinar el costo o el impuesto del traslado de dominio. Por ejemplo, aquí en Acapulco, el valor comercial está un 80% arriba que un valor catastral y el fiscal ligeramente más arriba que el valor fiscal. Digo que el avalúo fiscal está un poquito más arriba que el valor catastral. Entonces hay mucha diferencia y entonces ahí no se puede determinar un valor real de la propiedad y que bueno, eso trae otras consecuencias con las nuevas leyes y entonces tenemos que estar muy duchos en el aspecto de ver cómo van a ser cada uno de los impuestos que me cobren. El notario se va a basar siempre para los impuestos con el ICR, ¿sí? O en su caso con el IVA, ¿sí? Ante el SAT, en ambos casos con el SAT, ¿sí? Va a estar basado en el avalúo comercial y el municipio va a estar basado en el valor catastral y en el valor fiscal. Esas son las diferencias. Tienen que tomar en cuenta los tres tipos de avalúos en el caso de que así competa. Si en su localidad solamente tienen los dos avalúos, determinen el más alto y sobre eso le van a aplicar el impuesto del ISAI, o sea, el del traslado de dominio. También tenemos que considerar en estos gastos el certificado de libertad de gravamen y los honorarios notariales, el impuesto sobre la renta, los impuestos locales de cambio de propiedad, que es el famoso ISAI o el traslado de dominio, ¿sí? Y el IVA en su caso, ¿sale?